A continuación escucharemos la charla del doctor Juan Carlos Mayagoitía, que va a ser virtual, así que él sabemos que ya está conectado. Y cuando Vamos a platicar ahora del abordaje que hacemos nosotros en los pacientes con inguinodinia. Ya el doctor Wantz nos decía que una hernia inguinal no complicada rara vez produce dolor, y una vez que se opera, el dolor persiste únicamente por 3 semanas. Este dolor de tipo somático agudo está dado por el proceso inflamatorio de la cirugía. Inguinodinia no es igual a dolor crónico, hay inguinodinia aguda e inguinodinia crónica. Se le llama crónica cuando persiste más allá de 3 meses. La frecuencia de inguinodinia es variable, pero en general se dice que es entre el 5 y el 15% de las hernioplastías, y afortunadamente menos del 1% de estos pacientes presenta una inguinodinia de tipo neuropático. Los pacientes que duran más de 3 semanas lo pueden hacer por la presencia de una infección, una equimosis, hematoma, seroma o por un proceso inflamatorio exagerado propio o característico de los pacientes. Se hacen crónicos con dolores de tipo somático por la presencia de granulomas, periostitis, mayomas, suturas o grapas colocadas en posiciones no adecuadas. El dolor neuropático es algo más serio en los pacientes y nos va a dar más problema de tipo diagnóstico. Los nervios pueden lesionarse por lesiones muy evidentes como sección, prensión por suturas o grapas y por quemadura. Pero lo puede hacer también cuando nosotros exponemos al epitelio perineural que en contacto con un cuerpo extraño va a formar un neuroma. El principal problema de la inguinodinia es cómo diagnosticarlo y saber cuándo es de tipo neuropático, cuándo es de tipo somático y también si es neuropático, qué nervios son los que están afectados. Las pruebas clínicas que teníamos anteriormente se basaban únicamente en la intensidad del dolor con la escala visual análoga que nos decía que tenía dolor en un sitio que no debería de tener dolor. Encuestas de satisfacción que únicamente nos dicen qué tan incapacitante es el dolor, pero no nos orientan en el aspecto diagnóstico. El cuadro clínico de un paciente con dolor de tipo somático es un dolor de leve a moderado, rara vez intenso, es intermitente, pues ciertas posiciones hacen que desaparezca este dolor. La mayor parte de las veces no es incapacitante, es decreciente, y responde adecuadamente al manejo médico e incluso sin tratamiento médico. El dolor neuropático, por el contrario, es de moderado a intenso, aparece casi desde el posoperatorio inmediato, la mayor parte de las veces incapacitante, y es un dolor permanente, no varía con las posiciones o con las actividades del paciente. Es un paciente con inguinodinia por compromiso de la rama genital y genitofemoral, operado de una hernioplastia derecha, y vemos cómo los pacientes tienen claudicación continua a diferencia de las claudicaciones intermitentes de los procesos angiológicos. El doctor Rigoberto Álvarez Quintero desde el 2004 diseñó algo que llamó mapeo por dermatomas, con el cual podemos diferenciar si es un dolor somático neuropático y qué nervios están afectados. Este sería el mapeo de una afectación del nervio inguinal unilateral y bilateral. Esta sería una lesión del ilio hipogástrico con su mapeo correspondiente, un paciente con lesión del ilio inguinal y la rama genital, y una paciente femenina únicamente con lesión de la rama genital. Paciente con lesión de las 3 ramas, operado 4 veces por recidiva. Es un paciente con puntos aislados, dolor de tipo somático únicamente, pubitis posoperatoria. Paciente simulador en la cual no hay congruencia en los puntos dolorosos, incluso van cambiando con cada día que hacemos nosotros el mapeo. En el año 2017 fue validado este mapeo por los doctores Parviz Hamid y David Chen, en el cual utilizaron un equipo más sofisticado para hacer el mapeo y vieron que había una buena correlación entre lo que se hacía con este equipo y hacerlo únicamente con los pulmones y el estimulador. La sensibilidad fue de un 95% y la especificidad de este estudio, hecho por cualquiera de los 2 métodos, es también del 95%.
Nosotros lo hemos validado haciendo una especie de doble ciego. A todos nuestros pacientes con inguinodinia les hago un mapeo yo y después el doctor Cisneros un día posterior les hace un nuevo mapeo y los resultados son más o menos parecidos casi en todos los pacientes. Mucha gente piensa que la electromiografía y los potenciales evocados nos van a ser de mucha ayuda para el diagnóstico de los pacientes con inguinodinia. Sin embargo, en nuestra experiencia esto no ha sido así. La electromiografía y los potenciales evocados únicamente nos indican las zonas musculares que están denervadas. Los resultados generalmente no tienen correlación clínica con lo que nosotros encontramos por medio del mapeo y por lo tanto solo lo indicamos en casos de duda diagnóstica con el mapeo para tratar de complementar. Pero no es la mejor experiencia que hemos tenido el uso de este tipo de estudios. Cada que tenemos un paciente con dolor que sospechamos de tipo neuropático y que requiera neurectomía, tenemos que seguir un protocolo diagnóstico que es el siguiente. Nosotros hemos propuesto que siempre debe de haber un mapeo positivo de origen neuropático, se deben de identificar el nervio o los nervios afectados, haremos pruebas diagnósticas, bloquearemos con silocaína la emergencia del nervio ilioinguinal e iliohipogástrico y vemos qué sucede con un mapeo posterior. En ocasiones bloqueamos también la rama genital. No es muy aconsejable hacerlo de rutina porque sobre todo en el hombre podemos causar hematomas por perforar la vascularidad tan importante que hay en esa región, pero también nos dará una idea de qué pasa cuando nosotros suprimimos la función de ese nervio. Veremos a través de estudios de imagenología si hay presencia de mayomas, granulomas, grapas, etcétera, que nos puedan estar ocasionando dolor de tipo somático o estar afectando al nervio. Veremos si tiene recurrencias o no, porque esto nos dará una idea de cuál será nuestro abordaje. Si tiene recidiva, será un abordaje totalmente distinto a si no tiene el paciente una recidiva herniaria. Finalmente, nuestro punto 6 de nuestro protocolo de diagnóstico es descartar cualquier patología agregada que pueda hacernos suponer falsamente que tenemos una inguinodinia. El ejemplo es esta radiografía que vemos ahí, donde el paciente presentaba una obstrucción de la arteria ilíaca externa y simulaba un dolor inguinal de tipo neuropático. Como conclusiones, sabemos que la malla no aumenta la frecuencia de inguinodinia, pero una vez que se presenta, el enfoque diagnóstico es totalmente clínico, siendo el mapeo el mejor estudio clínico. A pesar de esto, la imagenología será de mucha utilidad para completar el protocolo de manejo y es dudosa la ayuda de estudios de electromiografía y potenciales evocados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mayagoitía. Muy clara la exposición.